Hola, feliz Día de las Madres. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy es un día muy especial. Tenemos unas cosas diferentes. Vamos a hablar, tener historias especiales, pero primero vamos a alabar todos juntos. Hola familia de Oasis, espero que estén muy bien, disfruten de este servicio. Feliz Día de las Madres, vengan a cantar con nosotros. Al borde en mi corazón, estuve muy lejos de ti. Tú me has mostrado un nuevo amor, eres lo que quiero, Dios, y hoy te levanto en alto. Todo lo que quiero eres
Jesús. Gracias porque a pesar de todo, Señor, tú sigues insistiendo por nuestro amor. Gracias porque no hay otra cosa, Señor, que tú no hagas para alcanzarnos día a día. Tú haces lo que sea, Señor, por traernos hacia ti, por atraernos hacia ti. Tu amor es tan intenso, Señor. Tu amor es tan grande, Señor. Nunca acaba. No tiene fin. Y por eso te damos gracias, Señor, esta tarde. Gracias por ese amor que tú nos traes, Señor, a nuestro corazón. Gracias, Jesús. Bienvenidos, familia de Oasis, a este gran servicio. Estamos muy contentos de que hayan podido adorar y cantarle a Dios con todo su corazón con nosotros esta tarde. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este servicio, que es domingo, que es un domingo súper especial del Día de las Madres. Felicitamos a todas las mamás. Les prometemos que este servicio va a ser algo increíble, que Dios va a hablar a sus corazones. Quizá es un Día de las Madres diferente porque estamos en casa, pero no tiene que dejar de ser especial. Yo sé que Dios las va a encontrar ahí donde están y les va a hacer sentir su amor. Así que prepárense, preparen todos sus hijos o toda la familia, júntense, porque Pastor Karen nos va a compartir con otras mujeres de su corazón acerca de la maternidad. Así que espero que disfruten este domingo. Buenos días. Hola, buenos días. Feliz Happy Día de las Mother's Day. Madres. Happy Feliz Día de las Mother's Day to Madres. you. Feliz Día de las Madres. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy es un día muy especial porque es Día de las Madres, como todos sabemos, y este es uno de mis días favoritos porque nos sentimos como reinas, ¿verdad? Sí, somos reinas. Yo sé que para mí es mi primer Día de las Madres, así es que estoy muy emocionada para poder celebrar esto. El Día de las Madres pasado apenas estaba embarazada, así es que sí me acuerdo. yo puedo celebrar hoy. Y nada más nos gustaría introducirnos un poco. Mi nombre es Kelly. Yo tengo una bebé de 4 meses que se llama Zion, y como les dije, soy una mamá nueva, así es que estoy emocionada para este Día de las Madres. Pues mi nombre es Iris y yo tengo 4 niños entre las edades de 3 a 10 años, así que ha sido una experiencia bastante buena para mí, pero realmente son buenos niños los que tengo. No todas las veces son buenos, pero la mayoría son buenos y los amo. Okay, my name is Karen, and I have been a mom for 40 years. I know I don't look it. ¿En serio? I have 3 daughters that have a total of 9 grandchildren. So I'm pretty proud of that. And Mother's Day has always been super special to me. We always gather together when we can as a family. But my husband has always made me feel like a queen, and does things that just really ministers to my heart and makes me feel special, and kind of has modeled that and done some things with the kids as they were growing up that really, it just really was fun. Yeah. So. Se siente como un tiempo muy divertido. No puedo esperar para que mis niños crezcan y seguir celebrando este Día de las Madres. Pero queríamos empezar este segmento con unos memes chistosos. Yo sé que les pedimos a algunas de las mamás que nos manden sus experiencias, y nosotros escogimos unos que se aplican en nuestra vida durante la cuarentena que estamos ahorita. Así es que para mí este es el que yo encontré que está tan chistoso. Dicen: cuando eres mamá, toca aprender a cocinar, a trabajar, a limpiar, comer y aparte hacer todo con solo una mano. Muy cierto, muy cierto. Eso es tan cierto con mi bebé ahorita. Todas las cosas que estoy acostumbrada a hacer, aprendí a cocinar, aprendí a limpiar bien, y ahora dicen: aquí hay una bebé, hazlo todo mientras sostienes a esta bebé. Así es que sí es un poco difícil, pero lo tomo día por día. Así es. Bueno, a mí quiero compartir este meme que realmente es muy cierto para mí. Nunca hagas contacto visual con un niño antes de dormir. La energía se les recarga como rayo láser y abortan la misión. Muy cierto. Es muy cierto también con mi bebé. Y otra es, todos sabemos que la hora de la siesta es nuestro happy hour. Oh, claro que sí. Es cuando tomas tu tiempo, te puedes alistar, es muy importante. Okay. Well, mine is, you know you're a mom
when you've been washing the same load of laundry for 3 days because you keep forgetting to put it in the dryer. And I did that a lot when my kids were home and they were little, because we just get so busy and everything. But I have to tell you that I did do it a couple of weeks ago. So I don't really have an excuse, but I guess it just became a habit. But anyway. Me ha pasado a mí durante todo ese tiempo, no, ya no sé ni cuántas veces, pero sí me ha pasado. Oh, sí, luego llega la cuarta vez y dice, ¿sabes qué? Como quiera, así lo voy a secar, no importa que huela mal, al rato lo lavo otra vez porque ya es el día de lavar otra vez. Sí, ay, Para sí. entonces. Así es que durante este tiempo, sé que todas nosotras mamás hemos experimentado un ajuste muy diferente. Estamos en cuarentena, todas estamos en casa, muchas de nosotras estamos trabajando en casa. Así es que nuestras vidas de cada día han cambiado mucho. Y yo sé que para mí me he tenido que ajustar bastante con mi bebé. Ya me estaba ajustando porque soy una mamá nueva y estaba aprendiendo a hacer cosas con ella, pero ha sido un poco diferente ahora. Los miércoles mi esposo me ayuda a cuidar a la bebé porque estoy en casa y mi trabajo ha aumentado mucho también en este tiempo. Así es que un día yo estaba lista, había hecho de desayunar, estaba cocinando, iba a trabajar, iba a ser efectiva y productiva en ese día. Dices, hoy sí. Hoy sí, hoy voy a hacer todo mientras y aprovechar que mi esposo está cuidando a la bebé. Así es que estoy trabajando y escucho del otro cuarto y mi esposo me dice, Kelly, ¿puedes venir aquí? Yo, ¿ahora qué? Estoy haciendo 1000 cosas. Y me dice, ¿puedes oler a la bebé? Creo que se hizo popó. Y yo, oh my gosh, yo, pues entonces cámbiala, ¿verdad? Dice, es que no estoy muy seguro y no me gusta cambiar los pañales. Yo, ok, yo entiendo, está bien. Típico, Hombre. pero ya estaba en ese momento que dije, voy a seguir haciendo todo. Así es que dije, está bien, déjame ver la bebé, nada más cárgala. Y la cargó y en eso metí la mano para abrir el pañal y ver. Y en lo que metí mi mano, la metí directamente en un pañal lleno de popó, pobrecita. Saqué mi mano y dije, oh my gosh, gracias a Dios no tenía mis uñas arregladas ni nada. Así es que dije, ¿sabes qué? Vamos a continuar con el día. Esto nunca me había pasado antes, era mi primera vez que me lavé las manos. Dije, vamos a cambiar el pañal, voy a seguir trabajando y pues así ha sido mi cuarentena. He tenido que ajustarme a todo. Así es, en mi caso pues han pasado muchas cosas bien similares. Una de ellas fue que tenía a mis 3 niños en una videollamada de Zoom a la misma vez y los acomodo en las computadoras, en las iPads, en diferentes electrónicos y los dejo ahí mientras están en sus reuniones. El de niño de 3 añitos quería ir al baño, ¿verdad? Entonces lo llevo al baño, dejo a los 3 niños en la computadora en su videollamada. Y mientras estoy en el baño con el niño de 3 años, la niña me dice, mamá, algo pasó con la computadora y la conexión. Dejo al niño en el baño, le digo, no te muevas, vengo ahora, voy a arreglo el problema técnico, me olvido del niño que está en el baño, subo a mi cuarto a buscar unos audífonos para la niña y cuando subo a mi cuarto, mi niño de 3 años aparece desnudo corriendo por la casa buscando a su mamá y todo eso salió en la videollamada. Sí. Oh my gosh. Así que he aprendido en este tiempo a que sí, debemos de hacer de 10 a 20 cosas a la vez. Nosotros como mamá podemos ajustarnos. Claro. Tenemos eso en nosotras, pero a la misma vez también tenemos que aprender a balancear nuestras emociones, porque en ese momento yo quería que me tragara la tierra de la vergüenza que sentí. Yeah. Y Pastor Karen, how have you adjusted to this time with, things just being different at home? Well, during quarantine time? Yes. Oh, yeah. Well, I heard some of your funny stories. I do have a funny story because, I'm very social, so being quarantined was super hard for me. And, I am known for being a great shopper. Everybody knows Karen loves to shop. But one day I just felt, and I know a lot of people felt it too, anxiety. And it wasn't the anxiety of just being alone. It was the anxiety of not being able to shop. Es cierto. So it's so funny because I just went online and I started looking at things and it helped me. So, but anyways, are we also talking about balancing?
Yeah. Yes, sí. okay. Well, one of the things that I remember not being able to balance everything when the kids were home, it just was overwhelming. And I have a funny story about that. I'll keep it short. That, I was just trying to do everything and go to a meeting or getting ready. And one of my babies was crying, that kind of cry that the only thing that soothes is to sing or hold them or something. But I had to shower and get ready, so I put the little baby chair right near the shower, and she was crying and crying. So I was showering, and I was just like, oh my goodness. So then what I did was, all of a sudden, behind the shower curtain came a little hand, and we started singing Incy Bincy Spider and I was taking my shower, the water spout. So anyways, she stopped crying. But that's balancing, the great balancing act. But one of the things that as I am a mom without children at home, my daughters are grown up, they have their own kids, is that I can recognize that right now they're having challenges with everything, and that I can recognize that they need help and encouragement. So that's what I'm doing right now. I'm encouraging, and I'm there. I take the kids when I can, so they can have their break, because we all need that little break. So Y sí, y todavía nosotros necesitamos a nuestras mamás, necesitamos a alguien en casa que nos anime, aunque si tus hijos no están en casa, todavía te necesitan. Y mamá, si tú estás en casa y tus hijos ya se han mudado, todavía eres mamá. Todavía te necesitamos. Yeah, necesitamos esa llamada, ese abrazo de nuestra mamá. Así es que tú eres importante y sí te necesitamos, mamá. Y sé que, como estabas hablando del balance en nuestras vidas, hay veces nos sentimos que estamos en un circo cargando 1000 de cosas, balanceando, y se nos olvida el tiempo para nosotras mismas. Yo sé que a mí sí se me ha olvidado ese tiempo. Yo antes de tener a mi bebé tenía mucho tiempo. Soy estilista, así es que me gusta arreglarme, tenía tiempo para pintarme las uñas, para cuidar de mí misma, pero eso todo cambió cuando tuve a mi bebé. Me acuerdo que en las primeras semanas, en lo que me estaba ajustando, también sentía como que una vez dije, no me acuerdo la última vez que me he bañado. Dije, ya estaba buscando todos los días, dije, no, eso no está bien, necesito tomar tiempo para mí misma. Y hay veces en mi vida ahorita que está un poco loca, que estoy haciendo 1000 cosas a la vez. El tiempo para mí misma se refleja como tomar una taza de café, tomarme mi café y respirar y decir, ¿sabes qué? Yo puedo con este día, yo puedo con todas las cosas. Y es algo muy importante para mí, para poder ser una buena mamá, para ser una buena esposa y una buena amiga, porque todavía soy amiga, ¿verdad? Y hay muchas amistades que pueden derramar en nosotros. Hay amistades que yo tengo que puedo llamar y con solamente escuchar su voz, escuchar una plática con ellos, ya me hicieron el día. Así que sí, la amistad es muy importante. Claro, y me gustaría escuchar de ustedes también cómo toman ese tiempo para cuidarse de ustedes mismas. Pues yo en lo personal, no todos los días, no lo hago todos los días, pero hay algunos días en lo cual si yo sé que voy a tener un día largo, me preparo y me levanto 2 horas antes y hablo mi Biblia, reflexiono, hago mis cuidados de la piel, me arreglo, me visto, me cambio, hago mi maquillaje, porque para mí hacer todo eso es cuidarse uno mismo, y cuando yo hago todo esto yo me siento preparada. Con solamente cambiarme, quitarme las pijamas y arreglarme un poco, me siento productiva y lista para la batalla. Claro. How would you feel, Karen, about self-care and knowing that time is really important? Yeah, I would say right now, the best thing that I could say for self-care is to make sure that you're spending time with God, that you're feeding your soul, your mind, your will, your emotions, so that you can have a really good perspective. Because when you do that, things look different, and you take that time to fill yourself up as a mom, so that you have something to give out again. And it's just a refreshing time for us. And I think it's just really important to do that. But also, I think it's important to communicate with your husband, because as you do that and you just tell him,
why you need some time. Kind of work it out ahead of time with them, and so that they can watch the kids and they can spend their quality time with the kids, and you can get away. And what the result of that is going to be, that you're going to come back again refreshed. And so whatever that may look like to you, spending some time listening to music, reading, just, a quiet time that has to be planned. Claro, eso es muy importante y me encanta de cómo hablaste que hay que comunicarnos con nuestros esposos y con los papás de nuestros hijos, porque ellos no saben que necesitamos ese tiempo. Nos ven haciendo 1000 cosas y somos tan buenas en hacerlo que dicen, ellas pueden, ellas andan bien, pero hay que comunicar que hay veces necesitamos ese tiempo para nosotras mismas, para recargarnos, como tú dijiste, y poder ser buenas mamás y esposas. Así es que también me gustaría hablar con ustedes sobre cómo ustedes se sienten que ese propósito de ser una mamá, cómo se refleja en tu vida. ¿Cuál es tu propósito? Iris, ¿te gustaría compartir? Sí, eso es un poco profundo, pero pues yo pienso que en el estado donde yo tengo a mis niños ahorita, que son edades de 3 a 10, mi propósito en este momento es realmente crear una buena base, una buena fundación para que ellos crezcan, ¿verdad? Enseñarles mis creencias religiosas, mis creencias cristianas, valores, que crezcan con eso y realmente para que en un futuro sean una mejor persona, ¿verdad? Realmente somos el modelo. Por ejemplo, en mi caso yo soy el modelo de mis hijos y ellos copian todo lo que yo hago y eso es muy importante, ser un buen modelo, y ellos ven lo que tú haces es lo que va a ser el reflejo de ellos. Sí, y sé que esa es una pregunta un poco más profunda. Y para mí, para ser honesta, es algo que todavía estoy tratando de averiguar, cómo ser mamá, cuál es mi propósito. Y ahorita mi propósito se ve mucho como cambiar pañales, dar de comer cada 3 horas. Mi día se va en segmentos de 3 horas cada vez. Así es que, pero yo sé que estoy haciendo una fundación para mi bebé. Ella sabe que cualquier cosa que ella necesite, yo voy a estar ahí para ella, que puede confiar en mí y puedo enseñarle ese amor de mamá hacia ella ahorita. Y sé que es diferente para cada una de nosotros y ese propósito cambia de donde tú estás en tu vida. Karen, how would you feel like your purpose is as a mother right now? Yeah. Well, I would like to address what it was like when my kids were in the home. And I felt that my purpose was to equip them and to teach them about their skills, or also about their gifts, because everybody has a gift within them. And that as a mom, we identify those, and as a dad, and so we nurture those gifts. But also, we were very principle based in our home growing up. So that's real important to me too, to equip them with principles so that they can grow up and be successful. And that was super important. Also, I wanted to talk to you about a woman that when you do have all your children grown up and out of the home, you still have purpose. There's still purpose and reason that you exist, and they need you. They need you. Your grandchildren need you. Your daughters need you. Your sons need you. There's a different role, but there is that listening that's important, that supporting, that encouraging, that saying, you know what, you're going to make it. You're going to do great. And, just that kind of thing, I just feel is such an important thing. And sometimes women, when they get to be my age, they just think there's nothing to look forward to. You have a lot to look forward to. Sí. Así es. A mí me encanta escuchar palabras alentadoras de mi mamá diciendo, estás haciéndolo bien, no te preocupes, tú tienes todo. Sí, a veces necesitas esa llamada de tu mamá, ¿verdad? Sí, que te va a animar ese día, porque ellas entienden lo que estás pasando y cómo se ve tu vida ahorita. Sí. Pero gracias por compartir eso con nosotros. Yo sé que eso es algo muy profundo y se ve muy diferente para cada mamá. Y mamá que estás viendo, quiero dejarte saber que tú eres única,
que hay veces tu propósito no se ve igual que la mamá que está a tu lado, ¿verdad? Cada quien estamos en una temporada muy diferente y cada quien tiene un propósito muy diferente, por lo que Dios quiere y necesita que tus hijos aprendan en esa temporada. Así es que no te sientas mal, anímate, que tu propósito es importante y se ve diferente para cada una de nosotros. Así es. Vamos a hablar de nuestros esposos, ¿verdad? Oye, ellos nos ayudan tanto en nuestras vidas. Nos ayudan a ser un equipo fuerte, ¿verdad? Sé que hay algunas mamás que lo están haciendo todo solas y no sé cómo lo hacen. Ustedes son mis héroes. Yo sé que ustedes hacen tanto que Super mamás. Ajá, son super mamás, hacen tantas cosas y yo las admiro bastante por todo lo que hacen. Pero es bueno tener una pareja que te ayude. Tan siquiera para mí me ha ayudado bastante tener a mi esposo a mi lado, como un equipo trabajando juntas. Para mí ser una mamá, yo tenía muchas expectativas que se iba a ver muy diferente, ¿verdad? Yo decía, yo tengo todo listo, voy a ser una mamá muy buena, voy a poder, o sea, voy a trabajar con ella cada vez que se tenga que dormir, que tenga que despertarse, tengo su horario. Y me tocó la realidad que hay veces, muchas veces es muy difícil y aunque tenemos expectativas, todo cambia porque cada quien tiene una experiencia muy diferente y mi experiencia empezó un poco difícil con mi bebé al principio porque ella estuvo en el hospital y tuve que cuidar de ella y muchas de nuestras rutinas cambiaron al principio, pero mi esposo, él sabía mi corazón desde el principio, él sabía mis metas, es algo que yo tuve que comunicar con él, porque los tiempos que yo me sentía mal, que yo sentía como que no podía hacer más, él me acordaba de mi propósito y me decía, ¿sabes qué? Tú tienes un propósito, tú estás aquí, vamos a poder hacer esto juntos. Y él me ha ayudado mucho para poder cuidarme de mí misma. ¿Y cómo ustedes han podido ser un equipo en sus vidas? Pues la verdad es que yo sin mi esposo no podría, son 4 niños y son todos pequeños, pero en la realidad le quiero contar una experiencia. Nosotros pienso que tenemos bastante buena comunicación y ninguno sobrepasa lo que dice el otro, eso es muy importante. Si tú das una orden, comunícale a tu esposo que le diste esa orden a ese niño para que el niño no vaya donde la otra persona a preguntar y diga otra cosa, ¿verdad? En estos tiempos fue un poco difícil porque cuando dijeron los niños van a estar en sus casas, yo dije yo puedo con esto, ¿verdad? Pero realmente no podía como persona. Como mamá yo me sentía muy capaz, soy bien organizada y lo supe cómo hacer. Le hice horarios también de cómo comer, cuándo salir afuera, todo como si fuera su escuela. Pero en la realidad cuando llegaba mi esposo de trabajar, porque gracias a Dios durante todo esto no paró de trabajar, pero cuando él llegaba a la casa, yo le servía la comida y me iba a mi cuarto. Y él no hablaba con él, no le decía el por qué. Y entonces él pensaba que yo andaba muy enojada con él. Y me preguntó un día, me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas cuando llego del trabajo? Y le digo, es que estoy tan agotada, tan cansada que necesito estar tranquila, sin ruido, sin nada. Y me dijo, ¿por qué no me lo habías dicho? Entonces cambiamos un poco y cuando él llega le doy su comida, mientras come platicamos un poco y luego él me dice, ok, vete si quieres a descansar, a bañarte y a relajarte y yo me quedo con los niños. Así que comunícate con tu esposo, él no sabe lo que te pasa si tú no le dices. Sí, eso es muy verdad. How would you describe your teamwork with your husband during this time? Okay, well, early in our parenting, we decided that we were going to be a team, a united front. And basically, that we would be a team that would complement and complete. We'd complete each other because my husband brings a set of skills. I bring a set of skills, and when those are combined, we become strong for our family. We complement each other. My weaknesses are complemented by his strengths, and vice versa. So it's really important for us to have a partnership. And I believe that probably during our teenage years, that was when we really needed
to be a team because it's a challenging time, but you do get through it. And if you have teenagers, I want to tell you, just keep persevering because you're going to make it. Be that united front, communicate, pray together, and make sure that you are working as a team and you're going to see great results. So that was super important. And I do want to just say that, as moms, we need you dads. You're a super valuable part of this team, just as we as moms are a valuable part. So it's just wonderful when those two parts come together and we just make a successful family with that. Sí, me encanta que dices que los papás son importantes, ¿verdad? Sí, muchas cosas no podemos hacer sin ellos. Así es que gracias por todo lo que hacen ustedes. I did want to just say another thing about those women that maybe don't have a husband, because sometimes you feel alone and you're nurturing these children and you're raising them. But I'll tell you, there is a principle in God's Word that talks about that He is your husband. So everything that we need as moms and women that maybe we're not getting because there's not a father present in the home or that kind of thing, that God is there. He fills in all those gaps. He is the one that helps to guide you, and He's the one that encourages you and just helps you get through. So don't give up, women. Mamás no están solas. Todas estamos pasando por una temporada muy, muy distinta. Hay veces difíciles, hay veces de mucho gozo. Y me gustaría poder compartir una cosa. Si hay una cosa que tú le puedes decir a las mamás que están en casa, de tu situación, de dónde estás tú, para animarlas, ¿con qué palabras las puedes dejar hoy? La realidad, lo que a mí me ha llenado es, sinceramente, no te sientas culpable. Si piensas que durante el día dijiste algo que estuvo mal a tus hijos y vas a la cama y estás diciendo, oh my God, pude haber dicho de otra forma lo que le dije a mi hijo y te sientes culpable, no te sientas culpable. Realmente se vale cometer errores porque de esos errores vamos a aprender. No te sientas culpable si tu hijo sale en una videollamada desnudo. No te sientas culpable si quieres tiempo a solas. Realmente somos humanos y es completamente natural querer tiempo para uno mismo. Así que no te sientas culpable, no estás solas, tú sí puedes. Claro, yo sé, yo quiero hablar con ustedes, mamás, que están empezando y se están ajustando. Eres más que suficiente. Tienes todo lo que tú necesitas en tu corazón, dentro de ti. Dios ya lo puso dentro de ti. Y hay veces, esta es una temporada de descubrir quién tú eres como mamá, quién tú eres como esposa. Y quiero animarte. Tú puedes disfruta este tiempo de descubrimiento de quién tú eres en esta temporada y quiero que sepas que eres única, que la manera que tú haces las cosas es un regalo que Dios te ha dado y es lo que tus hijos necesitan. Así es que, mamá, sí se puede. What are some last words that you would love to leave the moms out there with just what's going on right now? Okay. Well, what I'd like to say to you right now is that every one of you have a presence of God in you, which we call the Holy Spirit, and that you need to trust Him, that He will lead and guide you, encourage you, show you truth, because you're not alone. And I want to tell you that you have this confidence in you that you can draw from, that is going to help you get through the challenges as a mom, the good times, the bad times. So be sure to trust that is within you. You're going to do a great job. You are doing a great job. You have everything in you that you need. So I just want to remind you, girl, you got this. Sí, se puede. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tomar este tiempo con nosotros, conversando sobre cómo se ven nuestras vidas ahorita. Y esperamos que tengan un buen Día de las Madres. ¡Feliz Día de las Madres! Bye. Madres, mamá, te amamos. Día de las Madres, mamá, te quiero. ¡Feliz Día de las Madres! Feliz Día de las Madres. Las amamos. Happy Mother's Day, Mom. Love you. Feliz Día de Madres. Feliz Día de las Madres, Mom. Gracias por todo lo que haces. Feliz Día de Madres, te quiero mucho. Feliz Día de las Madres, te amo. Feliz Día de las Madres, te amo.
Feliz Día de las Madres, mamá. Te quiero mucho. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de Madres. Ahora vamos a tomar este tiempo para tomar nuestros diezmos y ofrendas. Acuérdate que tu diezmo y tu dar va a servir para nosotros, para como familia seguir siendo fuertes juntos y para ayudar a familias que están en necesidad en estos tiempos. Vamos a seguir apoyando, te animamos a que medites lo que dice la palabra en 2 de Corintios 9:7, que Dios bendice al dador alegre. Dios también bendice la actitud con la que nosotros damos en nuestro corazón. Así que Dios ve no solo lo que tú das, sino también cómo lo das y eso Dios también va a hacer que te dé gozo a tu corazón al bendecir a otros. Así que puedes dar a través de nuestra app, puedes dar también a través de nuestro sitio web o con el link que te vamos a poner aquí abajo. Y ahora vamos a ver unos anuncios. Wow, ese fue un mensaje increíble, me encantó que podemos estar todas juntas y nada más hablar sobre nuestras experiencias que pasamos de día en día. Espero que disfruten este Día de las Madres, que se pasen un buen día, papás, hijos, hagan que sus mamás se sientan tan especiales en este día. Ten un buen día. Bye. Adiós.